Hola chicas, hola chicos, espero que estén bien. En esta videoclase les voy a mostrar lo que vimos en clase el martes. Empezamos el tópico de política fiscal, entonces vamos a entrar un poquito más en los detalles de lo que es política fiscal y les voy a subir estas slides y creo que van a ser dos videoclases, algo así. En realidad esta primera no voy a usar básicamente slides, voy a usar artículos de periódicos porque la idea es comprender bien lo que está pasando ahora en Chile, en particular lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Entonces básicamente ahora en este video creo que nos vamos a concentrar sobre todo sobre artículos de periódicos. Bueno, Le Mol, cualquier cosa, no importa. Ya, yo quiero que cuando ustedes lean este artículos puedan comprender en los detalles de lo que se está hablando. Ok, entonces ustedes saben, estas semanas, el 3, el 4 de diciembre, salieron el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, hablando de lo que es un plan de recuperación económica. Y aquí el titular le dice crecimiento, deuda y gasto público. Entonces vamos a hablar de qué es, vamos a hablar de regla, o sea, de qué es el balance del Estado, el balance estructural en particular, y después este gasto público, cómo se puede financiar. Entonces vamos a hablar de deuda y vamos a hablar también de lo que son los fondos soberanos, ¿ok? Entonces, aquí le habla, entonces en el titular ya le está hablando del hecho que los gastos, estos extra gastos harán que la deuda pública como porcentaje del PIB va a tocar el máximo nivel en 2024. ¿Qué significa? Ya, aquí le dice, el gobierno con todo lo que pasó entre las demandas sociales, el plan de reconstrucción, entonces que aquí llama plan de reactivación económica, está hablando de un desembolso fiscal, entonces de un gasto fiscal que sirva para financiar empleo, para estimular, perdón, empleo, la inversión, la economía. Estamos hablando de un monto de este tipo, ¿ok? Ahora, como dice al principio, como el Estado, en este caso, o sea, funciona como un hogar. O sea, si usted tiene una adversidad y necesita financiar un gasto extra, puede recurrir al ahorro, si tiene, y se puede endeudar. ¿Ok? Entonces, la idea es que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, va a querer financiar un plan de reactivación económica. Entonces, básicamente que están haciendo una política fiscal expansiva. G, en nuestra notación, G sube. Y hay que ver cómo se financia este G. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenemos que tener claro es cuando aquí le dice, en este nuevo escenario económico, el financiamiento de esta agenda de este plan de estímulo a la economía, va a cambiar lo que es el compromiso de convergencia de balance estructural. Perdón. O sea, antes del estallido social se hablaba de un programa para reducir el déficit estructural de 0,2% del PIB al año para llegar a 1% del PIB en 2022. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿qué es un déficit estructural y qué es un déficit corriente, no estructural? Porque de hecho, si ven aquí abajo, le dice, para el próximo año se habla de un déficit estructural del 3% del PIB, ¿ok? Mientras, entonces para el 2020, mientras que aquí habla de déficit fiscal, sin hablar de estructural, y lo habla del 4,4%. Ok, básicamente hay dos números. Uno es un déficit, punto, déficit fiscal, sin otro objetivo, 4,4 del PIB, y el otro es un déficit estructural del 3% del PIB para el mismo año. Entonces son cosas diferentes, un déficit estructural y un déficit no estructural. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Para saber qué es, vamos a ver
vamos a utilizar el sitio del Ministerio de Hacienda, ¿ok? Entonces, todos estos links que yo les estoy mostrando aquí lo tienen en las slides, después le muestro, así que pueden recuperar todo. Entonces, el sitio del Ministerio de Hacienda le explica, aquí se habla de balance estructural, ¿ok? Entonces se lo dice aquí. El balance estructural es un indicador que quiere estimar el balance presupuestario del gobierno, pero en una situación con una particularidad, utilizando dos cosas, el precio del cobre de mediano plazo y la actividad económica medida a través de lo que es el nivel de tendencia del PIB. Entonces, vamos a ver, vamos a las slides que quizá nos pueden ayudar. Ok, entonces, perdón, estamos aquí. El déficit es G menos T. Si G, lo tengo escrito aquí, ok, un balance estructural, o sea, un balance, los ingresos fiscales menos el gasto. Esto, si los ingresos son iguales al gasto, usted está en equilibrio. Si T es mayor que G, está en superávit. Si T es más chico que G, si usted tiene menos ingresos de lo que gasta, está en déficit. Entonces, lo que estamos hablando para ahora, en este momento en Chile, seguramente estamos hablando de déficit, de una situación en la cual los ingresos son más chicos que los gastos del gobierno, ¿ok? Entonces, esto tiene signo, toda esta cosa tiene signo negativo. Ahora, consideramos una situación muy simple, ¿ok? Simplificada, en la cual yo le digo, miren, el gasto fiscal, en este caso el gobierno la única cosa que hace es pagar seguro de cesantía, ¿ok? Entonces yo le estoy diciendo, B es un monto que usted paga multiplicado por U, que sería la tasa de desempleo. O sea, ¿cuánta gente hay desempleada? Usted le está pagando un monto que sería, por ejemplo, el mínimo del seguro de cesantía. Ok, este es su gasto fiscal. Por supuesto que el gasto fiscal es mucho más complejo, o sea, hay muchas más cosas, hay los sueldos de los empleados públicos, hay todo las compras que hace el Estado, hay las otras transferencias hay las otras transferencias como pueden ser, no sé, las pensiones básicas, hay más cosas, pero yo para comprender el concepto, hacémoslo muy simple, ¿ok? Un solo ítem. Ahora, la cosa importante aquí también, los ingresos fiscales. Normalmente los ingresos fiscales son una proporción, o sea, usted como gobierno saca la tasa, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, entonces el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia de las empresas. Entonces me permiten decir que los ingresos fiscales podemos aproximarlo con una proporción T, como si fuera una tasa de impuesto promedio, T chico, que multiplica el nivel del PIB. Pero además, ojo, Chile, como país extractor de recursos naturales, en particular, habíamos visto el cobre, las exportaciones de cobre hacen el 40% del valor de las exportaciones de Chile. Y ustedes saben que Codelco que maneja una proporción importante de la extracción del cobre chileno, es de propiedad pública, ¿ok? Entonces, la ganancia de Codelco, básicamente, son ingresos fiscales. Entonces, aparte los impuestos que cobra, el gobierno de Chile tiene básicamente una parte de ganancia que aquí, para decirlo simple, le digo que depende de cuánto está vendiendo de cobre, cuánta cantidad extra pudo extraer y multiplicada por el precio. Ahora, el sitio del Ministerio de Hacienda que le decía, si yo considero lo que son los precios, el precio del cobre del año T y considero también lo que es el nivel de la producción de la economía del año T, entonces cuánto vale Y en T, o sea, cuánto vale el PIB real en 2019, cuánto vale el precio del cobre en 2019, esto me da los ingresos fiscales corrientes. Yo el gasto en este caso tengo solo que pagar el B por la tasa de desempleo. Estos son estos son los ingresos corrientes, esto es el gasto corriente.
El balance corriente se obtiene utilizando estos dos datos. Después el Ministerio de Hacienda que le decía, si yo en realidad quiero utilizar una medida que son más de mediano plazo, entonces, ¿cómo hemos definido nosotros la producción, el nivel de producción de mediano plazo? YN, producción natural, que corresponde a UN. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo esta medida, que claramente no es la tasa de desempleo que yo observo, es una tasa de desempleo que yo tengo que estimar, ¿ok? Diciendo, por ejemplo, la tasa de desempleo en Chile hoy es al 8%, pero estimamos que la tasa natural de desempleo para Chile es 6.5, ¿ok? Entonces, hoy 8, natural 6.5. Si además consideran que el precio del cobre tiene oscilación en el tiempo, ¿ok? Pero uno puede estimar lo que es un precio de mediano plazo, por ejemplo, puede estimar una tendencia sobre varios años, ¿ok? Entonces, si yo uso este precio, si yo uso UN y YN, tengo los ingresos que llamamos estructurales y los gastos que llamamos estructural, ¿ok? Entonces, el balance corriente usa ingreso y gasto corriente, o sea, utilizando los valores corrientes de precio y de producción real y de producción y de tasa de desempleo. Si yo utilizo una idea, una medida de producción natural, de tasa de desempleo natural, un precio de cobre de mediano plazo, obtengo lo que ya se llama el balance estructural. Entonces, estos dos pueden ser bien diferentes. Y entonces le quiero mostrar cuánto diferentes pueden ser. ¿Ok? Entonces, miren aquí este gráfico del DIPRES, de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. En blue, en azul sólido, la línea es el balance efectivo, ¿ok? Entonces le dice, por ejemplo, en los últimos años tuvieron déficit, ¿ok? ¿Cuánto vale? Se lee aquí. Entonces estuvieron entre, decimos, el 3% y en el último año tuvieron déficit. En los años, esta es la crisis subprime del 2009. Los años antes del 2009 estuvieron en superávit, harto, aquí hasta llegaron al 8%. Estos son los años del boom del cobre, ¿ok? Aquí el precio del cobre estaba muy alto. Después, en caso, le muestro un gráfico. Y entonces los ingresos fiscales del cobre estaban muy altos. Entonces, este 8% aquí, el superávit fiscal del año 2008. Pero miren, la barra azul le da el ajuste, así que cíclico, que deriva del hecho que si yo, más que utilizar el precio del cobre que estaba súper alto en 2007, uso el precio de mediano plazo, que era más bajo del peak que esto tuvo en el 2007, entonces tendría ingresos fiscales más chicos, ¿ok? Entonces el ajuste cíclico, que toda esta barra, es porque en realidad había un precio del cobre muy alto. Si ustedes miran la barra marrón, el balance cíclicamente ajustado, o sea, le está diciendo, si yo utilizo la producción de mediano plazo y el precio del cobre del mediano plazo, que estaba en superávit, pero un superávit del 1 punto algo por ciento, no del 8. ¿Ok? ¿Se comprende la diferencia? Entonces, esto le dice que en tiempo de expansión, de boom, en realidad el balance estructural es más, tiende a corregir, en este caso tiende a ser más chico, pero aquí también se ve que en periodo de crisis, ¿ok? Tuvieron en el 2009 un balance, un déficit del 4, de casi el 5%, pero en términos estructurales era más chico, porque aquí hay que considerar que la producción cayó mucho, entonces para comprendernos, desde del 2009 era más chico que Y natural, ¿ok? Entonces, en realidad, en tiempo, como se ve, el balance estructural, en marrón, es mucho más estable del balance efectivo, que oscila, como se ve, tiene oscilaciones mucho más grandes. El marrón tiene oscilaciones más chicas, ¿ok? La idea es justamente esta. Si vamos a ver lo que les dice el Ministerio de Hacienda, aquí le dice la idea de tener un balance estructural es de aislar el efecto de los movimientos cíclicos del precio del cobre de la actividad económica, lo que acabamos de decir, entonces tener una medida que tenga un poco más de sostenibilidad,
o sea, para ir más allá de las fluctuaciones de corto plazo, tener una medida que pueda darle una idea de sustentabilidad del balance del gobierno, más bien en el mediano plazo. ¿Ok? Entonces, por su curiosidad, esta regla se adoptó en 2001. Al principio se habla, perdón, esto es el balance estructural. Ahora, ¿qué es la regla de balance estructural? La regla de balance estructural es una regla que se adoptó en 2001 con el presidente Lagos y consiste en imponer que de obtener un balance estructural del sector público igual a una cierta porcentaje del PIB todos los años. O sea, básicamente, como el Banco Central anuncia un target, una meta de inflación, el gobierno, que maneja política fiscal y no monetaria, anuncia un target diciendo, nosotros en términos de balance estructural queremos que tener, por ejemplo, un superávit igual a X% del PIB todos los años. En particular, al principio se decía que querían un superávit del 1% con respecto al PIB y después pasaron a 0%. O sea, básicamente le está diciendo la regla de balance estructural, le dice el gobierno de Chile apunta a tener un balance en equilibrio, porque 0% significa ingreso igual gasto, un balance estructural en equilibrio. ¿Ok? Entonces, si volvemos a lo que le estaba diciendo el artículo de Lemol, les decía, antes del estallido social, se hablaba el gobierno tenía un compromiso de convergencia del balance estructural hasta llegar a 1% del PIB en 2022. O sea, ellos tenían como propuesta de llegar a tener un superávit, entonces un balance positivo del 1% en el mediano plazo, o sea, al 2022, porque ahora claramente era más bajo del 1%, ¿ok? Ahora, en realidad, para el próximo año se habla de un déficit estructural del 3%. ¿Okay? Entonces, un déficit estructural del 3% es básicamente parecido a lo que le decía que vieron un déficit estructural del 3% y efectivo del 4.4%. Es muy parecido efectivamente a lo que pasó en 2009. ¿Okay? Entonces, es por esto que se dice que esta política fiscal expansiva estamos al mismo, en la más fuerte desde el 2009, ¿ok? Y de hecho se lo dice aquí, ¿ok? Se dice que se habla de la mayor alza desde el 2009, cuando el gasto público subió del 16.5%, ¿ok? Entonces exactamente lo que estábamos viendo. ¿Ok? Entonces tenemos claro, ahora le están diciendo, vamos a tener que hacer un déficit corriente como estructural. Y ahora ustedes saben la diferencia. Saben también que en teoría el gobierno tiene un compromiso a estar con déficit, con balance estructural en equilibrio. El gobierno quería ser más responsable fiscalmente, tenía una propuesta de balance al 1% superávit. Claramente no lo van a poder lograr para nada. De hecho, van hablando de un déficit del 3% hasta llegar a 2% en 2022. Entonces están hablando no de estar en equilibrio en el 2022 a 0, sino que estar a menos 2%, ¿ok? O sea, un déficit del 2%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se financia este déficit? Aquí le está diciendo el gobierno, de un lado, de un lado se aprobó la autorización a endeudarse por 9.000 millones de dólares y por lo restante 7 millones, porque quieren hacer una política fiscal en total de 16 millones, ¿ok? ¿Cómo lo financiamos? Por 9.000 hay que endeudarse, los otros se van a utilizar activos del gobierno, o sea, ahorro que se habían acumulado en los años anteriores. ¿Dónde se acumulan estos ahorros? No sé si habían escuchado. Los ahorros del
gobierno de Chile están en lo que se llaman, están guardados en lo que se llaman los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos qué es el fondo soberanos? Y aquí en este documento, bueno, esto, perdón, antes vamos a ver aquí, siempre el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué es el Fondo Soberano? El Fondo Soberano básicamente es un portfolio financiero, o sea, están diciendo, el gobierno de Chile tiene una riqueza, un portfolio financiero en lo cual está invirtiendo parte para ahorrar, ¿ok? Entonces está invirtiendo financieramente hablando, ¿ok? Entonces compra títulos, ¿ok? Aquí, como les dice, los fondos soberanos son una parte fundamental de la política fiscal del gobierno de Chile. Esto sirve para ayudar a la estabilidad económica. Y en particular, ¿cuáles son estos fondos soberanos? Hay uno que es el Fondo de Reserva de Pensiones y el otro que es el Fondo de Estabilización Económica y Social, ¿okay? Creados en 2006 y en 2007. ¿Quién los administra? Básicamente el Ministerio de Hacienda, pero aquí le dice que el Ministerio de Hacienda delegó al Banco Central de Chile los fondos, ¿ok? Entonces, como si usted tiene, si quiere comprar, invertir en títulos, va a su banco, habla con un broker, con su ejecutivo especializado, le dice, ¿sabe qué? Yo quiero invertir, entonces le va a decir, ya, quiere algo riesgoso, menos riesgoso, entonces le va a proponer de comprar títulos de deuda del gobierno de Chile, títulos de deuda de otro gobierno, de invertir en acciones, en caso, en diferentes títulos. Bueno, el gobierno de Chile básicamente hace la misma cosa, más que ir a un banco comercial, va al Banco Central y le dice, invierte tú los fondos, puesto que tienes más competencia. Y claramente después hay un comité financiero con gente experta que lo asesora, cómo se usa, cómo no se usa, etc. Aquí le dice, los fondos soberanos sirven para garantizar estabilidad al gasto social, en el sentido que en periodos buenos uno tiene que ahorrar para los periodos malos. Hoy en día estamos en un periodo malo, entonces hay que utilizar parte de estos ahorros que fueron acumulados en periodos positivos, ¿ok? Entonces, por eso le dice el artículo, por eso el Ministerio de Hacienda dice que se pueden endeudar, o sea, perdón, que pueden usar esto ahorro, porque antes en los años anteriores, el gobierno de Chile fue responsable fiscalmente, o sea, no es que cuando las cosas van bien uno gasta todo, cuando las cosas van bien uno tiene que poner al lado, ahorrar para las situaciones en las cuales las cosas van mal, ¿ok? Entonces, aquí en este artículo le dice, le pone en relación estos balances estructurales con los fondos soberanos y básicamente le dice que hay una regla, o sea, por ejemplo aquí hay una regla que le dice cuando los ingresos efectivos son menores a lo estructural, las decisiones del portfolio establecen cuánto del financiamiento se lleva a cabo con endeudamiento y cuánto por medio de liquidar. O sea, básicamente lo que está pasando ahora es, yo me tengo de un lado que endeudar y del otro voy a vender algún activo que tenían. Pero no es que estas cosas se hacen al azar. Hay unas reglas, hay unas reglas y un procedimiento y hay que tomar unas decisiones de portfolio. O sea, por ejemplo, si endeudarse tiene un bajo costo, puede ser más interesante endeudarse. Si los títulos, entonces uno tiene que comparar la rentabilidad de los títulos que tienen en los fondos soberanos con el costo de endeudarse. Hay un trade-off, o sea, ver cuál es la combinación optimal y, por ejemplo, en este caso el gobierno está proponiendo esto, como les decía, un endeudamiento por 9.000 millones y el resto, esto significa vender títulos que ustedes como chilenos, o sea, la propiedad es del gobierno de Chile, tenían en estos fondos soberanos, ¿ok? Por su curiosidad, entonces, si quieren ver qué hay, entonces el Fondo Soberano en particular que se usa, el Fondo de Estabilización Económica y Social, claramente no, no se va a sacar plata del Fondo de Pensiones. Si uno quiere saber cómo funciona, cuánta plata hay, cuál es la rentabilidad, aquí hay otro link, siempre del Ministerio de Hacienda, y le dice, cuando el Fondo de Estabilización Económica fue creado tenía todos estos millones, ¿ok? Y después los estuvieron invirtiendo y
Aquí tienen toda la información, pueden ver en qué están invirtiendo, pueden ver entonces el valor de mercado, la composición, cuánto título, de qué tipo de título tienen, etcétera. Tienen toda la información, por si acaso un informe anual, es por si acaso les interesa ir a ver los detalles. Pero la idea es que por ejemplo, si van a ver aquí, ok, le va a decir, ok, cuál es, qué tenemos, bonos y letras soberanas. Ahora letras soberanas saben, significa título de deuda de los gobiernos. Tienen título, bonos soberanos, título de deuda del gobierno, pero indexado también a la inflación, o sea que cambian con el valor de la inflación. Tienen acciones, tienen título del sector bancario y aquí le va diciendo la proporción, ¿ok? Entonces, por si acaso tienen curiosidad, pueden ir a ver, aquí tienen toda la información, ¿ok? Entonces, volviendo al artículo. Ya hemos visto la diferencia entre déficit corriente y déficit estructural. La regla de balance, que claramente por los próximos años no se respeta, porque estamos hablando de un déficit del 3 hasta llegar al 2, cuando la regla le dice que deberían estar en equilibrio, ¿ok? Y aquí después le habla del hecho que de estos 9.000 millones de endeudamiento están proponiendo 40% en moneda extranjera, 60% en pesos. Ahora, después de todo lo que hemos estudiado, ustedes deberían comprender que cuando uno se endeuda en moneda extranjera, entre comillas, está haciendo una apuesta, porque si el precio del peso cae, o sea, si el peso se deprecia mucho, es claro que pagar una deuda escrita en dólares se va a poner mucho más caro, ¿ok? Entonces, ojo con esta, o sea, habrán hecho su cálculo para decir que conviene endeudarse porque le da más seguridad a los inversionistas, entonces probablemente uno puede sacar una tasa más baja, pero una tasa más baja bajo la expectativa de tasa de cambio cuentan, ¿se acuerdan? Y es igual a I estrella más la depreciación esperada, entonces cuando la movilidad de capitales es perfecta. Entonces esto le quiero decir que endeudarse en moneda extranjera tiene su pro, tiene su contra. Por eso no se endeudan al 100% en moneda extranjera, el 60% se endeudan en pesos, ¿ok? Y... ¿qué más? Ah, perfecto. Entonces, la última cosa que quería ver con ustedes, entonces tenemos la definición de balance, la regla de balance, que son los fondos soberanos, y ahora aquí le dice, el gobierno calcula que la deuda pública bruta como porcentaje del PIB llegará a más o menos el 38% en 2024, considerando que ahora, corrientemente, la deuda está, o sea, se hablaba antes del estallido, o sea, para este año corriente, la deuda de pública de Chile está al 27.2%. Entonces, una aumento de 10 puntos de porcentaje hasta llegar al 2024 al 38%. Ahora, en realidad, la situación de si uno tener una deuda al 27.2% del PIB no es mucho, o sea, en términos de le queda, la idea no es endeudarse demasiado, pero es decir que tienen margen de acción porque es un nivel de deuda con respecto al PIB que no es tan alto. Por ejemplo, ustedes pueden ir a chequear, los países de Europa, por ejemplo, tienen un target que debería ser 60%. Este es el target. Hay muchos países que están mucho más, hay varios países, no hablando de Italia, que es un caso extremo, que están mucho más allá del 60%, ¿ok? En Chile está al 27%, para decir que está con condiciones fiscales. Esto es resultado de una política fiscales responsables en lo último 30 años, ¿ok? Entonces, pero claramente con el extra gasto, con la política fiscal expansiva de la cual se habla, esta proporción va a subir y va a llegar hablando de un 38%, que todavía es un nivel muy razonable, entonces esto no debería dar origen a mayor preocupación. ¿Okay? Entonces, para volver a lo que teníamos en las slides, yo aquí, perdón, le quería mostrar simplemente, ya,
la definición. Entonces, hemos definido déficit primario como gasto, si esto es positivo es porque los gastos son mayores que los ingresos y tenemos un déficit. Ahora, ojo a la diferencia, normalmente también se puede escuchar la diferencia entre lo que es gasto, dentro G, gasto corrientes, que les decía, para la compra del gobierno, la transferencia significa gasto de seguridad social, las pensiones, los seguros de cesantía, la parte mínima o solidaria, etc. ¿Okay? Entonces el gasto total, el gasto corriente más que todo esto, más la inversión, o sea, si el gobierno, si el Estado financia obras de riegos, embalses, puentes, infraestructura, todo esto es inversión, no es gasto corriente, ¿ok? Bueno, en todo caso, la idea cuál es? El déficit fiscal total se puede definir como gasto menos ingreso, ojo, que hay que sumar los intereses y la tasa de interés nominal que se paga sobre B, el stock de deuda. O sea, el gobierno chileno está endeudado. Hoy como hoy tiene una deuda que vale en total 27% del PIB. ¿Ok? Sobre esta deuda el gobierno de Chile está pagando intereses. ¿Cuánto? Hablamos de una tasa promedio I. ¿Ok? Entonces, todos mis gastos a la corriente y inversión al cual yo tengo que sumar los intereses sobre la deuda que ya tengo, me dan los gastos totales. A esto le resto los ingresos. Si los gastos totales son mayor que los ingresos, o sea, si este valor aquí es positivo, ¿qué se tiene que hacer? Uno se está endeudando, entonces el stock de deuda mañana, BT más 1, es igual o la variación de los stock de deuda, o si queremos, el stock de deuda mañana es igual, y esto lo llevo al otro lado, a el stock de deuda hoy, al cual tengo que sumar un flujo extra de endeudamiento si G menos T más I es positivo, ¿ok? Entonces le está diciendo la variación total del déficit fiscal, que es básicamente la variación del stock de deuda, es igual a este flujo. Entonces el déficit, si el déficit es positivo, si toda esta cosa es positiva, BT más 1 menos BT es positivo, o sea, BT más 1, la deuda mañana es más grande de la de hoy. O sea, lo que está pasando, lo que va a pasar el próximo año hasta el 2022-2024 es que van a tener déficit, lo que hace que el stock de deuda BT más 1, entonces la deuda en el 2020 va a ser mayor de la deuda del 2019, la del 2021 va a ser mayor del 2020, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta ver cuándo la cosa se ajusta. ¿Ok? Entonces, aquí dentro ingresos, claramente si yo estoy liquidando algún activo de mi fondo soberano, aquí tendría algunos ingresos, ¿ok? Entonces estoy al neto de todo lo que está haciendo. Entonces le está diciendo, el gobierno de Chile planifica endeudarse, o sea, el stock de mañana va a ser más grande del stock de hoy. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer déficit. ¿Ok? Entonces esto es lo que vimos en clase el martes y después del viernes, el viernes le voy a subir otro video para continuar con lo que es el concepto de equivalencia ricardiana y cómo en teoría este endeudamiento del gobierno afecta las decisiones de los hogares. ¿Ok? Hasta pronto.